El regreso del Bester Gordillo como lideresa magisterial es una amenaza para la educación en México. ¿Cuáles son los escenarios, pros y contra? Hoy, por supuesto, hablaremos sobre este tema aquí en Punto y Coma. Quédese con nosotros. Con la frase "Vamos por el CENTE", la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Bester Gordillo, anunció que buscará recobrar la dirigencia magisterial en bien de los maestros y de la educación pública en bien de México. A través de un video, la exlideresa magisterial abundó "Vamos de regreso" y señaló que el sindicato deberá tener elecciones con el voto secreto de todos sus agremiados. Desde su liberación en agosto pasado, Gordillo manifestó su deseo de regresar al sindicato magisterial. Ahora resaltó que a nadie le beneficia un CENTE débil y dividido. Le tomamos la palabra al presidente electo. Tenemos que construir nuevos liderazgos, surgidos del voto libre, incluyente, secreto y universal, de todos y cada uno de los trabajadores de la educación. La fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está en su pluralidad. Que nadie quede excluido. A nadie sirve, ni a la sociedad, ni al Estado, ni a la educación, ni a los trabajadores de la educación. Un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación débil y dividido. Las palabras del Bester Gordillo hicieron referencia a lo señalado por López Obrador el 20 de agosto, cuando dijo que respetaría las decisiones de las asociaciones gremiales, pero que buscaría apoyar y apalancar la democracia de los sindicatos. Aunque mis derechos están siendo conculcados por encima de mis intereses particulares, antepongo el interés general de todos y cada uno de los trabajadores de la educación. Vamos unidos. Vamos sin miedo, vamos por él. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Esto es Punto y Coma. Soy Patricia Rodríguez Calva y al lado mío mi querida Jimena Mejía. ¿Cómo estás, Jimé? Pati, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que nos están acompañando en esta emisión, sin duda para un tema que a todos nos atañe, ¿no? Que es la educación. Un tema que sin duda importa, pero que genera polémica. Así como hay filias, hay fobias a la maestra el Bester Gordillo, pero quizá aquí lo más importante, más allá de decir todos los temas en torno a una persona, es qué es lo que le importa a México para tener realmente una educación de calidad que saque adelante a nuestros jóvenes. Y para eso tenemos aquí en el estudio a Jennifer O'Donoghue. Ella es directora general de la Asociación Civil Mexicanos Primero. Jennifer, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pati, muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, pues sin duda el tema sí como que nos pone a veces los pelitos de punta, el hecho de decir, bueno, el Bester Gordillo regresa, ¿qué representa ella para la educación en México? Pero si tú lo crees conveniente, Jimé, vamos a dividir este tema en varios aspectos, aprovechando que Mexicanos Primero, que es una asociación muy respetable, que ha estado analizando la evolución de la educación en México, pues hay que aprovechar la presencia de Jennifer para ver, pues, ¿cuál es el cierre de la educación? Hoy estamos a unas horas de que concluya este sexenio. ¿Cuál sería su balance y cuál sería el reto de Andrés Manuel López Obrador cuando, pues, sí se han visto acuerdos ya cupulares con el magisterio, Jimé, claro. Jennifer, y bueno, ¿qué pasa con lo que realmente nos importa? Las bancas de la escuela, los maestros, los niños. La cobertura, ¿no? Correcto. Principalmente, saber. Sí. Jennifer. Sí, yo creo que precisamente, qué bueno, Pati, que lo presentas así, porque el Bester ha estado en las noticias mucho últimamente y desde nuestra perspectiva este es muy desafortunado porque desvía la atención de todo lo que dices, de la importancia de lo que está pasando en las escuelas con los niños y con los maestros. Entonces, de tu pregunta, ¿cuál es como que el balance? Realmente lo que estamos viendo al día de hoy es que tenemos una deuda muy importante con los niños y también con los maestros.
Entonces, en ese sentido, estamos viendo en esta semana, se publicaron los resultados de Planea, que es ese examen que evalúa el aprendizaje de los niños y jóvenes en México, y vemos que realmente seguimos lejos de estar donde tenemos que estar. Y más que eso, seguimos con un sistema educativo excluyente y también inequitativo. Entonces, en ese sentido, una prioridad para este nuevo gobierno que va entrando tiene que ser la inclusión. Y la inclusión no solo en la parte de cobertura que Jimena mencionas, pero también en esa parte del aprendizaje y también de la participación de los chicos en la escuela. Porque lo que vemos es que un primer paso es estar en la escuela, pero si estás en la escuela y no sientes que estás aprendiendo, te vas rápidamente. Entonces, eso ya tenemos evidencia. Salió un estudio del INEGI, por ejemplo, en ese sentido, que dice que la principal causa del abandono en México es porque los chicos no sientan que han aprendido lo que necesitan o lo que quieren. Entonces, se van. Y eso tiene que ver mucho porque no tienen oportunidades de participar y tener una voz en lo que es su educación. Entonces, eso como que en una primera línea. También con los maestros, y aquí yo creo que eso sí ha sido realmente negligencia del gobierno que va saliendo, el gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto, de no asegurar que los maestros tengan la formación ni el acompañamiento que necesitan para sentirse preparados, para sentirse listos para ese proyecto educativo en las escuelas. Entonces, ¿en dónde queda la reforma educativa, la evaluación docente? Digo, a final de cuentas, más que una reforma al plan de estudio de los chicos, pues es una evaluación a estos maestros que son los responsables de la educación. ¿Ha servido o no? ¿Tendría que haber continuidad por este nuevo gobierno, directora? Sí, yo creo que una parte importante de la reforma sí, efectivamente fue la evaluación de los docentes. Pero el problema con esa evaluación y el aprendizaje a lo largo de esos 5 años es que la evaluación debe tener un fin, y ese fin siempre debe ser aprender, ¿no? Entonces, si evaluamos y no aprendimos de esa evaluación, entonces es mejor no hacer la evaluación. Y lo que nos estamos viendo y escuchando de los maestros, porque nosotros en los últimos años nos hemos dedicado a hacer investigación con los maestros y entender su experiencia, es precisamente eso. Esa evaluación que existe ahorita no ha servido para su aprendizaje. Entonces, lo que sigue tiene que ser una evaluación diagnóstica más pensada específicamente en cómo identificar áreas de oportunidad, necesidades de aprendizaje y cómo permitir que atendamos esas necesidades entre los maestros, que cada maestro cuente con un plan personalizado para su desarrollo continuo. Y si me permiten, retomo esa última parte, Jennifer. Creo que es muy importante cuando dices no ha servido la evaluación, porque sin duda la reforma educativa tiene sus aristas buenas y sus aristas malas. Ya platicaremos de las buenas, pero en ese sentido es muy importante porque cuando mencionabas la prueba de Planea, yo quiero poner en contexto al auditorio de Punto y Coma, Jimé, claro, con 2 datos que la van a usted a estremecer allá en casita o donde nos esté escuchando. Según esta prueba, que es la Planea 2018, que presentó apenas el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, la presentó hace un par de días, resulta que 6 de cada 10 estudiantes que terminan la escuela primaria no saben sumar, no saben restar y no saben multiplicar con dígitos. Así de sencillo. Y 2, en el área del lenguaje y comunicación, el 49%, estamos hablando de la mitad de los alumnos de educación primaria, obtuvieron un dominio de nivel insuficiente. Eso de verdad es lo que debería de estarnos preocupando ahorita, porque sí se oye muy bonito, reforma estructural, reforma educativa, que es lo mismo en este caso, o que haya un líder, pero ¿qué es lo que se está haciendo en el salón de clases? ¿Cómo están saliendo los chicos? ¿Por qué hay esa deserción que dices, Jennifer? Entonces, ¿qué se tendría que hacer para que en un par de años que estemos hablando, no demos esas cifras que me parecen espeluznantes? Sí, completamente, ¿no? Yo creo que cuando vemos esos datos, cuando vemos esas cifras, es cuando decimos, no, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, tenemos que encontrar otra manera y ver y aprender de lo que hemos hecho mal, la verdad. Y
Y en ese sentido, regreso al punto de los docentes, porque yo creo que el aprendizaje es un proceso social. El aprendizaje pasa entre personas y esas personas son estudiantes y son maestros. Y están en un aula y están juntos. Ese es el núcleo de nuestro sistema educativo. Ese es lo que más tenemos que apoyar. Y ese es lo que menos hemos apoyado en los últimos años. Entonces, ahorita, afortunadamente, vemos una administración entrando que ha dicho que va a ser el sexenio de los maestros, que va a tener un enfoque principal en la formación de los maestros. Entonces esperamos que eso sea cierto, porque hemos escuchado eso como discurso en el pasado y no ha llegado para los maestros. Y principalmente, y otra cosa que yo creo que, hablando de los resultados de enlace, que nos debe indignar a todos, es que la cifra de 60% está a nivel nacional, pero si vamos a las escuelas comunitarias, a las escuelas indígenas, esa cifra sube a 80%. Entonces, 80% de los chicos después de 6 años en la primaria no saben cómo hacer operaciones matemáticas básicas. Y eso es algo muy grave y es también precisamente porque esos maestros, igual, los maestros que están en el sistema de educación indígena son los últimos en recibir los apoyos, son los últimos en recibir el acompañamiento, la asesoría técnica que viene desde la supervisión. Y que son maestros comprometidos, verdaderamente. Sí, no, muy comprometidos, que están en contextos muchas veces muy aislados, muy complejos. Y están haciendo todo lo que pueden, pero con muy poco apoyo desde el sistema. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que poner el centro y esa relación entre maestro y alumno en el centro de nuestro sistema y pensar qué vamos a hacer para asegurar que esta relación funcione. Pues sí, sin duda, en 100 años, ¿no?, desde la creación de la SEP, se ha logrado una cobertura de 100 alumnos, 97 están en educación básica, ¿no?, primaria. Pero el problema es la calidad y quiénes son los responsables. Realmente solamente es el Baster Gordillo, también la gente de la coordinadora, la parte disidente magisterial, o ¿cuál es el papel que nos toca a cada uno como ciudadanos? Sí. Al final de cuentas, el derecho a aprender, que es como el derecho a la educación, que es un derecho humano, y en las últimas décadas se ha entendido cada vez más como un derecho a aprender, porque de nuevo el enfoque en no solo estar en la escuela para aprender. El derecho a aprender es responsabilidad de todos nosotros. Eso ya la Suprema Corte de la Nación en México ha determinado, que todos tenemos que tomar una parte en eso. Pero al final de cuentas es el gobierno, es el Estado que tiene la responsabilidad, la obligación de garantizar ese derecho, y los otros actores que cada quien tenemos nuestro papel, pero el Estado tiene que garantizar que funcione el sistema. Así es, sin duda es un tema interesante y la figura del Baster, ¿no?, sigue presente en la educación, y para eso, al regresar del corte, vamos a hablar de la captura, el proceso y la liberación y lo que va a esperar en esta administración del Baster Gordillo. No se vaya. Tampoco nos vayamos con los rumores de que ahí viene la guillotina y que si llega fulano o sultano así nos va a ir. Que venga el que quiera, va a encontrar de pie este sindicato. El 26 de febrero del 2013, el Baster Gordillo llegó al aeropuerto de Toluca, proveniente de San Diego, California. De punto y coma para hablar pues de esta figura tan polémica que ya lleva 5 sexenios en la toma de decisiones educativas y que con su reciente liberación pues ya hay un acercamiento directo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ya cambió este discurso, ¿no?, que mantuvo durante 12 años de que la ex lideresa pues pertenecía a la famosa mafia del poder. Directora, coméntenos cómo podemos dar una lectura de este acercamiento, este coqueteo político que ya hubo incluso, ¿no?, con algunos familiares que son parte del partido e incluso en el Senado. Yo creo que, y aquí quiero ser muy sincera, de que nosotros no somos expertos en política sindical ni en esa parte de las relaciones. Nos dedicamos a la política educativa, como saben, y en ese sentido, sí, para nosotros es relevante entender qué está pasando con los actores principales en la toma de decisiones sobre la educación. Y desde esa perspectiva, sí, bueno, un principio básico del derecho es el principio de la progresividad. Entonces, eso significa que tenemos que hacerlo cada vez mejor, ¿no? Cada vez más educación para cada vez más niños y cada vez más aprendizaje. Entonces, nuestra pregunta principal es, ¿vamos a ver esa progresividad si regresamos a un pasado?
y la verdad nuestra perspectiva es que no, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras maneras, tenemos que aprender de nuestros errores y cambiar las cosas hacia el futuro. Y yo creo que algo que sí ha cambiado en los últimos años en México es la participación social y la participación de la sociedad y también la misma participación de los docentes. Entonces, sigo a muchos maestros y también movimientos magisteriales en las redes sociales y sí se ve desde ahí que hay voces en contra de ese regreso, como que cosas que han representado ganancias para los docentes en estos años con las reformas de 2013, como pueden ser los concursos de ingreso y de promoción, que ya no depende de sus relaciones sindicales, pero más bien de su propio esfuerzo, de sus propias capacidades. Entonces, para muchos maestros eso ha sido una ganancia muy importante y no están dispuestos a perderlo. Entonces, sí han salido a denunciar esa parte y decir que ahorita que el CENTE ha dicho que quiere que la SEP entrega 50% de las plazas al CENTE, como estaba antes, ¿no? Para que el sindicato pueda ser el que decida quién va a tener una plaza o no. Entonces, muchos docentes y muchos movimientos magisteriales están en contra de esa posición y de esa decisión. Y yo creo que parte de nuestro reto ahorita es poder escuchar esas voces, ¿no? Entonces, yo creo que históricamente, tradicionalmente escuchamos las voces de las cúpulas sindicales, de los líderes de esas agrupaciones y no escuchamos la voz del docente que está en el aula todos los días. Correcto. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pues haciendo un poquito de historia, hay que recordar cómo llega el Bester Gordillo pues al ámbito político mexicano y al sindicato más grande de América Latina, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En abril de 1989, apenas unas horas de que había estado el entonces líder del CENTE en las oficinas del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, estamos hablando de Carlos Jongitud Barrios, apenas unas horas de que le había dicho, ya no eres líder del CENTE, o quién sabe cómo fue esa reunión, pero más o menos así. Pues en abril de 1989, Carlos Salinas de Gortari le abre el paso al Bester Gordillo para que llegue al frente del sindicato magisterial. Y desde entonces, bueno, pues ella estuvo precisamente delineando los pormenores y todas las directrices de la educación en nuestro país. Y así fue sexenio tras sexenio, estando en un partido, en otro, después renuncia al PRI, se une, deja de trabajar con presidentes priistas, pero se une a los proyectos de los presidentes panistas hasta su captura en este sexenio. El asunto es que ustedes dicen, bueno, en Mexicanos Primero, pues no somos especialistas en el área sindical, pero en Mexicanos Primero sí han analizado lo que fue la educación mientras el Bester Gordillo fue lideresa sindical. ¿Cómo fue, Jennifer? Desde nuestra perspectiva, una de las... quiero decir que es una ironía, pero la verdad es una tragedia, es que con un sindicato tan fuerte no vigiló por los derechos profesionales de los docentes. Y digo eso porque vimos que bajo el liderazgo del Bester y también en los últimos años con Juan Díaz, ahorita con su foto aquí, realmente el sindicato no se ha dedicado a defender los derechos de los docentes, a tener una formación inicial de calidad. Entonces, lo que vemos en la educación normal está en crisis, ¿no? Cada año, más o menos la mitad de los egresados de la educación normal no han desarrollado las capacidades ni las actitudes que necesitan para poder ejercer su profesión. Entonces, ese es un engaño con los estudiantes en las escuelas normales y ese engaño viene de una historia de hace mucho tiempo, de décadas, y esas décadas de nuevo con el liderazgo de ese sindicato. Entonces, ¿qué hizo el sindicato para defender el derecho de los estudiantes, futuros maestros, a tener una formación inicial de calidad, por ejemplo? Y lo mismo podemos decir con la formación continua, ahorita con la parte de una supervisión efectiva que realmente llega a las escuelas, la parte de infraestructura. Entonces, los docentes trabajan en condiciones, la verdad, muy difíciles, muchos docentes, tal vez podemos decir la mayoría, y el sindicato ha estado ahí y con un liderazgo que claramente no ha trabajado para asegurar que los docentes tengan lo que necesiten en su día a día, en las escuelas y en las aulas.
Claro. Usted lo ha dicho, trabajan con sus propios recursos, ¿no? El hecho de que estos sindicatos, ¿no? Estos disidentes también vayan a marchas, actúen de manera pues más bien política, pues también daña la imagen de estos buenos docentes que están tratando de hacer, bueno, una mejor estrategia para los chicos del país. En este sentido, directora, la reforma que tenemos actualmente, ¿tiene que quedarse, no tiene que quedarse? ¿Qué tendría que modificarse para pues mejorar los niveles educativos en el país? Sí. Yo creo que para nosotros no hay una reforma educativa, para nosotros hay una historia de reformas educativas en México, ¿no? Mencionaron que la CEP nació en 1921, entonces tenemos casi un siglo de educación pública en México. Hemos visto periodos de reforma muy importantes. Entonces lo que pasó en 2013 fue otro momento de reformas y de eso hay cosas que debemos rescatar de los aprendizajes. De nuevo mencioné los nuevos procesos para el ingreso y para la promoción en el servicio. Eso es algo muy importante que ha cambiado la situación, no solo para los docentes, pero para las escuelas, ¿no? Claro, porque hay que decirlo, ¿no? Antes, si se revisaba la nómina magisterial, pues cobraban muertos, cobraba gente que no estaba en el sindicato, y yo creo que eso sí lo ha rescatado la reforma educativa, ¿no? O sea, el eliminar todo ese agujero negro donde se iba el dinero de los maestros que no estaban y que se necesita para que los docentes hagan o tengan y oferten una educación de calidad. Tú nos vas a presentar, para que poner en contexto a la gente, pues la historia del Bester. Una pequeña síntesis, ¿no? De la figura tan ¿cómo llamarlo? Controvertida del Bester que preparamos. Así como la aman, hay gente que la lucía. Distintas voces, pero es importante saber todo este proceso desde que estaba en libertad, cuando fue procesada y ahora pues que está nuevamente en el ambiente político nacional. Vamos a ver la nota. Tampoco nos vayamos con los rumores de que ahí viene la guillotina y que si llega fulano, sultano, así nos va a ir. Que venga el que quiera, va a encontrar de pie este sindicato. El 26 de febrero del 2013, el Bester Gordillo llegó al aeropuerto de Toluca, proveniente de San Diego, California. De ahí viajaría a Guadalajara, al 36º Congreso del CENTE. Sin embargo, la PGR la detuvo y trasladó a Reclusorio Oriente. Estamos ante un caso en el que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose varias personas, entre ellas el Bester Gordillo Morales. Fue acusada de crimen organizado, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La PGR detectó que Juan Díaz de la Torre, actual dirigente del CENTE, depositaba dinero en 3 cuentas desde las que pagaba los lujosos gustos del Bester. Del CENTE desviaron alrededor de $40 millones para pagar la tarjeta de crédito que la líder sindical tenía en la exclusiva tienda Neiman Marcus. En verdad, la responsabilidad, el nivel de toma de decisiones, el desgaste físico, todo, requiere Confucio. Desde que entró a la cárcel, su defensa buscó un amparo para acceder a la prisión domiciliaria. El argumento, que la maestra padece 10 enfermedades, entre ellas hepatitis C, hipertensión arterial e insuficiencia renal. En diciembre de 2017 le fue otorgado el beneficio. Debido a su estado de salud, la maestra salió de la cárcel varias veces para recibir atención médica y hacerse estudios en hospitales privados. Sí, he durado muchísimo tiempo acá. Mandes lo que mucho les conviene. Y voy a estar hasta que los maestros quieran. Tras 5 años, 5 meses y 11 días, el Bester fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La maestra está libre. Para Imagen, con información de Brenda Rodríguez. Está libre y dirían algunas chicas mejor que nunca porque se le ve muy bien a la maestra hablando precisamente de su físico. Y me gustaría compartir con el auditorio de Punto y Coma, contigo Jennifer, contigo Jimé, una plática que tuvimos con uno de los especialistas más importantes en el sistema educativo mexicano, que es el doctor Carlos Ornelas. Él nos comentaba que si bien el Bester Gordillo recuperó sus derechos políticos porque pues salió ya de prisión, no ha recuperado del todo sus derechos sindicales.
ella tendría que hacer pues una demanda para recuperar esos derechos sindicales, ganarla en consecuencia y entonces decir, oigan, aquí estoy y quiero otra vez detentar algún cargo sindical dentro del CENTE. Entonces, digamos, unos dicen, puede ser ya ver sentada el Bester Gordillo frente a en la silla de la presidencia del CENTE. Esto no se daría, si se quiere hacer correctamente de manera jurídica, no se puede hacer, digamos, de hoy a mañana o del día a la toma de posesión, porque además están los estatutos del CENTE. Tienen que convocar a un Congreso General, modificar los estatutos, porque se supone que ahora para elegir un sindicato se tiene que hacer por voto universal, directo y secreto. Entonces, creo que todavía el camino para ver al Bester Gordillo frente al CENTE, si hablamos del tema jurídico, si las cosas se quieren hacer por lo menos correctamente, todavía va a tardar. Del tema político, pues en este país no se sabe. Jennifer, entonces, ¿cuál sería el reto cuando la evaluación docente se quiere echar para abajo y se quiere regresar la carrera magisterial? ¿Esto sería benéfico o también terminaríamos en lo mismo? No sirve. Sí. Yo creo que de nuevo voy a tomarlas como dos preguntas, porque ¿sí? La parte de la evaluación que tenemos ahorita, yo creo que sí ya hay consenso que no ha funcionado y que tenemos que cambiarla. La otra pregunta de la carrera magisterial, yo creo que claramente no debemos regresar a la carrera magisterial. Tenemos en México un problema que es que no evaluamos nuestra política educativa en general, pero carrera magisterial sí es algo que ha sido evaluado en varias ocasiones y lo que han encontrado es que puede tener hasta un impacto negativo en el aprendizaje de los alumnos. Y eso es porque como funcionaba carrera magisterial, un maestro entraba y podía avanzar a un quinto nivel que es un nivel E. Y fue A, B, C, D, E. Entonces, lo que se vieron en las evaluaciones es que los maestros que habían llegado al nivel E, que el nivel más alto ya no podían avanzar más, sus alumnos empezaron a tener resultados a la baja. Entonces, no sabemos exactamente por qué, pero la idea fue que, ya, como que puede ser que se esforzaron para llegar a ese nivel, pero llegando a ese nivel ya no se esforzaron y vimos los resultados en los niños. Eso de un lado. Y del otro, para los docentes, carrera magisterial fue algo controlado por el sindicato, ¿no? Las decisiones se tomaron en lo que llaman comisiones mixtas, ¿no? Comisiones con representantes sindicales y representantes de la Secretaría de Educación, pero esas mismos agentes de la Secretaría muchas veces son también del sindicato. Entonces, al final de cuentas, esas comisiones fueron comisiones sindicales. Y allá también dieron, por el famoso escalafón, dieron puntos para diferentes actividades dentro de la vida de un docente. Dieron muchísimos más puntos, por ejemplo, a participar en un paro magisterial que para llegar todos los días a su aula, para publicar un libro que fue aceptado como libro de texto. Entonces, no recuerdo exactamente el dato, pero fue algo como publicar un libro, ¿sí? Escribir un libro que fue aceptado como libro de texto en el sistema educativo, te daba 5 puntos. Ir un día a una marcha te daba 50. No, tremendo. Entonces, ese es como que el tipo de incentivo que vimos en el programa de carrera magisterial, que claramente no fue un incentivo educativo. Entonces, la grilla es el principal incentivo. Sí, y muchos que se quedaron fuera de ese programa por no tener esa relación sindical y muy buenos maestros. Nosotros tenemos un premio que damos cada año a maestros ejemplares en México y hemos tenido maestros que antes, desde el sindicato, los líderes sindicales habían dicho que olvídalo, usted nunca va a avanzar, usted no, porque usted no ha venido a nuestras marchas, usted no ha participado. Usted no es grillo. Así es. No. Y esa misma maestra ha avanzado desde las reformas de 2013 y ahorita es director de una escuela. Entonces, y sí, esa dirección la ganó por su propio esfuerzo. Entonces, eso es algo que sí, tenemos que tener mucha claridad sobre cómo estaba en el pasado y qué bueno que mencionaste el doctor Ornelas, porque sí, él sí es experto en la parte sindical.
Y lo que hemos aprendido de él es eso, ¿no? Como que no podemos regresar a ese pasado donde el sistema educativo no fue un sistema educativo. Fue un sistema que beneficiaba a muchos adultos, pero dejaba a los niños y a los maestros en el olvido. Vamos a seguir, por supuesto, tratando este tema. Yo lo invito a que se comunique con nosotros vía Twitter, @puntoycoma_TV. Jimena Hinojosa, estoy en las redes de Twitter. Y @Rodríguez Calvape. Escríbanos y díganos qué educación quiere usted para México. Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de 5 años con respecto a mi persona. Y es producto de una persecución política, de acoso e injusticia. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. La dura prueba a la que fui sometida cambió también y golpeó a mi familia. Sin embargo, no sufrí sola. También sufrieron las maestras y los maestros de México. No se ahorraron recursos ni tinta desde una visión mediática para tratarme con una dureza que solo una orquestación perversa podía propiciar. Es mejor conquistarse a sí mismo que ganar 1000 batallas. Hoy, esta guerrera está en paz. Y las maestras y maestros de México, a ellos les ofrezco una disculpa. Lamento que hayan sido sometidos a una persecución política y mediática que tenía por objeto hacer sus conquistas laborales, destruirlas y atomizar a su organización sindical. Lamento que quienes debían defenderlos no lo hicieron y nos traicionaron. En mi caso, ejerceré mi libertad, consciente que mi lealtad y mi lugar siempre ha estado y estará al lado de los maestros. En lo inmediato me debo a los míos, quienes padecieron mi ausencia sin que esto implique abandonar mis convicciones. La vida continúa. A México le tiene que ir bien. Arriba los maestros y maestras de México. Muchas gracias. Pues lo que acabamos de ver precisamente pues fueron las palabras que dijo ya públicamente ante medios de comunicación Elbester Gordillo a unos días de haber sido liberada en un hotel que queda precisamente frente a donde ella vive en el área de Polanco. Aquí el asunto, Jennifer, y lo planteábamos en el corte aquí con mi querida Jimena, es cómo lograr el justo medio. Porque hablamos de maestros, y lo entiendo, un sindicato resguarda los derechos precisamente laborales de los docentes en el país. Pero ¿quién resguarda los derechos de los niños? El derecho que tenemos constitucionalmente a ser educados, y sobre todo
capacitados para tener una vida, para ser hombres y mujeres de bien. Yo me acuerdo que cuando Vicente Fox gobernó México en el año 2000, se le preguntó una vez, ¿por qué quiere ser usted recordado, presidente? Y él dijo, yo quiero ser recordado porque se hizo en México una revolución educativa. Y pues la seguimos esperando. Entonces, ¿cómo, Jennifer, un justo medio entre sí, que se vele por los derechos de los maestros que verdaderamente trabajan, pero que también se vele por los derechos de unos niños que necesitan educación? Sí, yo creo que parte de la dificultad que vemos en México es una percepción de las dos cosas están peleadas, ¿no? Como que no puedes buscar las dos cosas a la vez, ¿no? Los derechos de los maestros y los derechos de los niños. Entonces, ese es algo que yo creo que tenemos que cambiar y fue algo que la verdad me impactó hace unos años. Nosotros tenemos un proyecto que hacemos en colaboración con el TEC de Monterrey, la Universidad de Cambridge en Inglaterra y la Fundación Banorte, que es un programa de fortalecimiento del liderazgo escolar para directores escolares. Y en la primera generación cursó el diplomado, que es el primer paso en ese proyecto, un director de Guadalajara, que había sido alguien muy activo en su sindicato, fue como que un líder sindical a nivel local. Y él me escribió al final y me dijo, nunca me había dado cuenta de eso, que el derecho de los niños y el derecho de los maestros van a la mano. Y claro, si no lo vemos así, no vamos a avanzar. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que sí existe en otros países, ¿no? En Singapur tienen un sindicato súper fuerte, pero ese sindicato es un sindicato que también vigila los derechos de los niños y asegura que los maestros puedan tener lo que necesitan para ser los principales defensores de esos derechos de los niños. Y esa es la verdad, el maestro en el aula es el principal defensor del derecho del niño. Y yo creo que tenemos que cambiar nuestra lógica, cambiar nuestra visión para decir que eso sí, ¿y cuál es la mejor manera de garantizar ese derecho del niño? Garantizando los derechos profesionales, ¿no? de sus docentes. Pues, laborales también, porque nadie puede trabajar bien si no se siente con estabilidad, a gusto, que está preocupado porque no tiene lo que necesita para su familia y todo eso. Entonces, necesitamos, por supuesto, asegurar eso como que el piso mínimo sobre el cual podemos trabajar en la parte del aprendizaje. Lamentablemente, con la liberación del Baster, pues yo creo que como ciudadanos todos tenemos el pensamiento, si vamos a regresar a la época en la que la SEP no tomaba ninguna decisión hasta que ella le diera el visto bueno. Entonces, yo creo que también se tiene que dignificar la parte de los maestros, lejos de que sea un instrumento político la educación, pero para hacerlo, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Porque a final de cuentas ellos tienen un objetivo, ¿no? Realmente político, van a hacer amague, pactos o no con Andrés Manuel, no lo sabemos todavía, ¿no? Hay una promesa de campaña, no sabemos si va a echar para atrás la reforma. Realmente, ¿no? Porque lo mencionan constantemente, si estuvieran tan seguros no lo dirían. Pero sí hay un camino, ¿no? Que va a la reforma educativa para abajo. A lo mejor toman algunos puntos, pero en sí ya como reforma estructural por lo menos la evaluación, ¿no? Que no quieren eso, no sabemos si vamos a regresar a la herencia de plazas, ¿no? Que eso es un tema que la verdad indignante para muchos de nosotros, ¿no? Como sociedad. Pero ¿qué nos toca a nosotros como papás? O sea, como gente que tenemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos en un sistema educativo, ¿qué podemos hacer? Sí, yo creo que esa es la pregunta fundamental, realmente. ¿Cómo convertimos la educación en nuestro proyecto social? Y un proyecto en el cual todos entendemos cuál es nuestro papel y todos podemos desempeñar nuestro papel efectivamente. Y entonces, yo creo que empezando con las familias, ¿no? Entonces, las familias, de nuevo, son los que tienen que defender, regresando a tu pregunta, Pati, el derecho de sus hijos. Y eso significa que tienen que entender la parte de la importancia del aprendizaje, no solo que su responsabilidad es dejar su hijo en la escuela, pero realmente cómo está trabajando en colaboración con el docente para asegurar que su hijo esté desarrollándose. Y también participando en la toma de decisiones en la escuela. Ese es como de un lado. Los docentes claramente tienen un papel central en la escuela, en la implementación de la política educativa, en esa parte de ser aprendices constantes, de colaborar con otros, etcétera. Organizaciones sociales tenemos un papel muy importante en cuanto a identificar prioridades sociales, de acompañar la implementación, proponer soluciones y también en la parte de monitoreo y rendición de cuentas, ¿no? Entonces,
La verdad es que tenemos mucha dificultad a veces trabajando con las autoridades porque a veces como que nos ven como el enemigo, cuando realmente lo que queremos es que la política educativa se implemente bien y que tengamos los resultados que todos queremos ver. Entonces, nuestro papel en eso es, sí, a veces decir que, oigan, dijeron que iban a hacer eso y no está pasando, ¿qué van a hacer? Y siempre no está muy bien recibido, pero no siempre está bien recibido, pero es nuestro papel. Y otro actor muy importante es el Estado. Y yo creo que no podemos perder de vista la importancia de lo que está pasando en los estados. Sin duda un tema que tenemos que abordar. Tenemos que ir a un corte, pero no queremos irnos sin saber su opinión. Claro. Por eso les preguntamos en redes. El regreso del Bester Gordillo, pues, ¿qué opinan, no? Participen, nos interesa muchísimo saber su opinión, sus experiencias, y pueden hacerlo a través de Twitter. Nosotras continuamos en Punto y Coma con la directora general de Mexicanos Primero, quien nos estaba comentando antes del corte la parte que nos atañe como sociedad, pero sin duda, pues el Estado, ¿no?, tiene que tomar responsabilidades para mejorar la calidad en el país, directora. Sí. Eso es algo que en México no reconocemos con suficientemente frecuencia. El principal responsable de la educación en México es el Estado, es el gobierno del Estado. Entonces, más o menos 90% de la responsabilidad recae sobre la autoridad estatal. Y en ese sentido, se pierde un poco en la conversación nacional. Ponemos mucho énfasis en lo que es la ley nacional y lo que viene de la SEP federal, pero perdemos y no vemos lo que está pasando en los estados. Entonces, en los últimos años hemos visto estados que sí han podido aprovechar de las reformas de 2013. Entonces, por ejemplo, con nuevos procesos perdón, para la promoción. Entonces, después, desde el estado, varios estados identificaron que no existía una estrategia nacional para la formación de directores una vez seleccionados por ese proceso, y se pusieron al trabajo de trabajar con los directores muy de cerca para fortalecerlos como líderes educativos. Y como eso tenemos muchos otros ejemplos que estados que están tomando con mucha seriedad su responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, de asegurar que todos los niños lleguen a sus 3 años a preescolar, algo que está en la ley desde hace más de una década. Correcto. Y que todavía a nivel país estamos en un 30%. Entonces, 30% de los niños en México empiezan su trayectoria escolar a tiempo, ¿no? Es nada, o sea, eso, la verdad, es una deuda histórica que tenemos como país. Así ahora, este asunto de los estados, por ejemplo, en la prueba Planea 2018 decía el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación que estos resultados, lo que decía, si era el 60% de los niños que no sabían sumar, restar o multiplicar saliendo de primaria, crecía de acuerdo al nivel socioeconómico, es decir, entre menos poder adquisitivo o mayor vulnerabilidad, había todavía una mayor, una situación errática para el aprendizaje, es decir, mayor pobreza, menor educación, y eso creo que es una brecha que no hemos podido salvar. Pero muy contrario, ¿no?, a la de la prueba PISA de hace 2 años, que decía que los hijos de los obreros en Inglaterra tienen mejor nivel educativo que los niños en educación privada en México. En México. Sí. Entonces, frente a este panorama, ustedes plantearon ya como Mexicanos Primero, Jennifer O'Donoghue, 4 prioridades para Andrés Manuel López Obrador, que toma posesión como presidente el próximo sábado. Sí, estamos a punto de saber, de conocer cuál va a ser la propuesta después de muchos años de cancelación, como Jimé, tú dijiste. De hablar de cancelación, entonces ahorita vamos a saber. Y en eso, en ese proyecto de Cómo Sí, nosotros sí queremos destacar 4 prioridades fundamentales. La primera es algo que ya platicamos aquí, que es la inclusión. Y que la inclusión significa no solo estar en la escuela para aprender y participar en la escuela. ¿Y qué vamos a hacer para asegurar que eso pase? En segundo lugar, otro tema que hemos platicado muchísimo aquí hoy son los derechos profesionales de los docentes. Entonces, la gran deuda que hereda este nuevo gobierno y que tiene que encontrar la manera de saldar esa deuda con los maestros. En tercer lugar, es algo que nosotros llamamos atender a los extremos. Y esos extremos son, de un lado, los jóvenes que van saliendo del sistema educativo y qué está pasando con ellos, que afortunadamente es tema que ya está en la agenda del nuevo presidente, con el programa de Jóvenes Construyendo Futuro y programas de becas.
pero consideramos que esas becas, por ejemplo, no van a ser suficientes que si no aseguramos aprendizaje, que no aseguramos de nuevo que puedan aprovechar nuevas oportunidades. Y del otro lado de la educación básica es la primera infancia. Entonces, realmente ya tenemos mucha evidencia en el mundo y en México que la brecha que tenemos entre los jóvenes nace aquí. Nace en los primeros 3 años de vida. Y esa brecha es una brecha que va abriéndose porque en los primeros 3 años es cuando tenemos 90% de nuestro desarrollo neurológico, cerebral. Como esponjita. Así es. Claro. Entonces, si no aseguremos que haya oportunidades equitativas de desarrollo en esos primeros 3 años, nunca vamos a cerrar la brecha. Y el cuarto punto es la participación social, otro tema que hemos platicado mucho aquí hoy, pero necesitamos y esperamos de ese gobierno que amplíen los espacios y mecanismos de participación, una participación amplia de todos los actores de la sociedad. Jennifer, ya nos damos un corte para regresar a despedir punto y coma, pero antes, ¿ya tienen cita con Andrés Manuel López Obrador para que se plantee esta propuesta de Mexicanos Primero? Nosotros hemos estado desde julio trabajando con el equipo de transición. Nosotros siempre nos buscamos estar de cerca con las autoridades, entonces sí hemos estado en conversación con varios miembros de su equipo, así como con legisladores en el Congreso. Entonces, sí, no tenemos cita con el nuevo presidente, pero sí hemos estado muy presente con su equipo. Pues regresamos, vamos a un corte rápidamente aquí en Punto y Coma y más allá de la figura del Bester Gordillo, lo que necesita la educación en México. Regresamos, Jimena. Pues ya nos vamos. Antes, Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde la gente que esté interesada en saber sobre su trabajo y difundirlo puede estar cerca de ustedes? Sí, en nuestra página, que es www.mexicanosprimero.org, pueden encontrar todos nuestros estudios, todos nuestros proyectos, todo está disponible sin costo ahí. Y también estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, @mexicanos_primero, es mexicanos10 en todas esas redes. Pues Jimena Mejía, nos vamos. Vamos a observar el trabajo de Mexicanos Primero, ¿no? En esta nueva administración. Y yo solo me quedo con una frase. Yo creo que una buena educación es la que enseña a los niños a pensar y no la que les dice qué pensar. Ya nos vamos. Soy Patricia Rodríguez Calva. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.